Estamos muy orgullosos de poder contar con las expositoras que contamos hoy. Este es un seminario que se organizó en el marco de temas comercio y género, porque es un tema importante para el BID Intal y para el BID en sí mismo, comprender cómo participan las mujeres en las cadenas globales de valor, en la estructura exportadora y en el comercio internacional y regional. Entonces hemos decidido juntar a estas especialistas para que nos ayuden a tener una dimensión un poco más profunda de las brechas que enfrentan las mujeres. Le voy a dar la palabra a Ana Vasco. En primer lugar, les quería decir que se pueden conectar escuchando canales de idioma e interpretación, que es un icono que tienen debajo en el Zoom. Vamos a hacer un formato de presentación y de preguntas y respuestas de parte del público, así que les pedimos que a medida que les vayan surgiendo preguntas, puedan ir poniéndolas en el chat, que las vamos a levantar y hacer para cada una de las especialistas. Hoy vamos a escuchar a 4 especialistas. En primer lugar, voy a presentar a Ana Vasco, que es la directora del BID Intal. Tiene más de 20 años de carrera relacionadas con el comercio, con el género y la integración. Y bueno, Ana, te doy la palabra para que comiences y luego seguimos con el seminario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por sumarse en esta capacitación que estamos organizando desde el BID Intal, del sector de integración y comercio del BID. Y en primer lugar quería agradecer muy especialmente a Lolita, a Simonetta y a Alejandra por su participación. Sabemos que tienen agendas muy intensas, así que valoramos muy especialmente su dedicación a este seminario. Bueno, creo que todos los que estamos y todas las que estamos aquí reunidos sabemos la importancia que tiene la desigualdad de género en América Latina y el Caribe, y el comercio, por supuesto, que también lamentablemente es parte de esa desigualdad. Nosotros desde el INTAL venimos trabajando en este tema. Es uno de los ejes centrales de nuestro trabajo, está dentro de los 4 ejes centrales de nuestra labor. Lo que queremos y creemos es que las mujeres nos tenemos que ver beneficiadas de todos los aspectos positivos que trae el comercio. Hemos realizado en los últimos 4 años 7 estudios diferentes sobre esta temática, tanto desde el punto de vista del rol de la mujer como trabajadora, como empresaria o emprendedora y como consumidora, y también hemos realizado una gran cantidad de eventos, encuentros y capacitaciones. Pero ¿por qué es importante este tema para América Latina y el Caribe? En primer lugar, porque, como decía, el comercio sabemos bien que trae muchísimos beneficios, entre ellos la entrada de divisa, el acceso a nuevos mercados, incrementos en los niveles de competitividad, etcétera. Y lo que vemos es que las mujeres y en general las empresas exportadoras pagan buenos salarios y brindan un empleo de calidad. Entonces las mujeres tenemos derecho a también vernos beneficiadas de esas posibilidades. Y en segundo lugar, porque hay una gran cantidad de estudios que muestran con evidencia cómo el incremento de la participación de la mujer en la economía, incluyendo el comercio, puede generar incrementos en términos de reducción de pobreza o desarrollo económico y crecimiento económico también, por supuesto. ¿Qué vemos concretamente en la región en esta temática? Lo que vemos es, en los diferentes estudios que hemos realizado, una clara desigualdad. Apenas 1 de cada 3 personas que trabaja en el área o en sectores exportadores dentro de empresas de la región son mujeres, solo 1 de cada 3. Y en cuanto al rol de la mujer como empresaria o emprendedora, lo que vemos es que apenas el 14% de las empresas exportadoras está liderada por mujeres. ¿Y con qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver con muchísimas causas, es un fenómeno claramente multicausal, tiene que ver con la mala distribución que existe de tareas en el hogar entre los hombres y las mujeres, tiene que ver con desajustes educativos, con mayores dificultades a la hora de acceder al financiamiento que tenemos las mujeres y mayores trabas regulatorias y legales, entre otras causas. Pero por eso creemos que esta temática y este desafío, de alguna manera, tiene que ser abarcado de una manera multidimensional también. Y para eso tenemos que promover una mayor internacionalización en sectores tradicionalmente feminizados, y con esto me refiero, por ejemplo, a lo que tiene que ver el sector de educación y salud, que son sectores claramente feminizados. ¿Cómo podemos hacer para convertirlos en transables?
hace algunos años hicimos una investigación de cómo el 5G, por ejemplo, podría generar impactos en términos de crecimiento de la teleeducación y la telesalud en América Latina y el Caribe. En segundo lugar, tenemos que también promover una mayor participación de la mujer en sectores exportadores, competitivos y que generalmente son masculinizados en gran parte de los países de la región, y con esto me refiero, por ejemplo, al sector de todo lo que tiene que ver con servicios basados en conocimiento, ciencia y tecnología, industrias 4.0. Sabemos que en esta área también hay una clara desigualdad y esto tiene que ver claramente con que las mujeres estudiamos también menos carreras asociadas a la ciencia y la tecnología, pero esto es fundamental. Y también promover que dentro de las empresas que son competitivas y que exportan, incluir a más mujeres. Por eso cualquier política que contribuya hacia el interior de las empresas a promover esa inclusión y esa equidad es realmente muy importante. Entre ellas, cupos en las empresas o auditorías con perspectiva de género o mecanismos de transparencia salarial o extensión de licencias por maternidad. En tercer lugar, está todo el tema de negociaciones comerciales, que no me voy a referir porque Simonetta y Lolita van a hacer referencia a ello, pero está claro que tenemos que ir hacia una mayor profundización de los capítulos y artículos vinculados con género en todas las negociaciones comerciales. En cuarto lugar, el rol de la mujer como empresaria, emprendedora es sumamente importante y tenemos que promover también más liderazgos de este tipo. Alejandra hará seguramente referencia a esto y va a contar cómo algunas plataformas como Conecta Américas, que pertenece al sector de integración y comercio del BID, contribuye con este propósito. Y por último, cualquier tipo de política que contribuya también a incrementar la participación de la mujer en la economía, todo lo que tiene que ver con políticas de cuidado y incentivos en términos de formación laboral, de asistencia técnica y financiera son fundamentales. Pero bueno, dicho esto, nuevamente muchísimas gracias a todas y a todos por sumarse. Espero realmente que encontremos en esta capacitación nuevas ideas y conocimientos y que podamos seguir construyendo entre todas y todos una región más inclusiva y justa en términos de género. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Ana, por tus palabras. Bueno, en primer lugar vamos a presentar a Lolita Lapel Forget. Ella es una ciudadana canadiense, es especialista en Derecho Internacional, tiene una maestría, y Lolita se dedicó en su profesión a investigar sobre los instrumentos y los acuerdos comerciales y el apoyo que esto da para que las mujeres puedan sacar de su camino algunas de las brechas de género. Entonces, ella actualmente trabaja en el Banco Mundial, en una iniciativa que se llama Women Business and the Law. Los invito a entrar a la página. Yo voy a estar poniendo el link en el chat para que puedan conocer esta medida, esta plataforma tan interesante que tiene el Banco Mundial. Y bueno, le doy la palabra a Lolita. Luego de que hable Lolita, vamos a hacer unas preguntas del público, de modo que les pido que vayan colocando sus preguntas en el chat y yo voy a poder decírselas a ella después de su presentación. Muchas gracias, Lolita. Muchas gracias a usted y el equipo de Ental por la invitación. Estoy muy encantada. Estoy muy encantada de participar en el seminario. Voy a hablar en inglés porque es un poco más fácil para mí. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en este panel. En los próximos 20 minutos vamos a profundizar en las consideraciones de temas de género en lo que tiene que ver con el comercio. Entonces, acá tenemos la presentación. Primero, miraremos las consideraciones de incluir que estos que tienen en las disposiciones y aquellas que tienen que ver con las mujeres en el comercio, cómo se han abordado en estos acuerdos de comercio, y después vamos a ver algunos de los impactos para alentar a los que toman las decisiones para
incluir estas disposiciones en los acuerdos de comercio, porque hay evidencia que tienen resultados positivos para lo que tiene que ver con la igualdad de género en las políticas. Entonces, ¿por qué incluir las consideraciones de género en los acuerdos de comercio o en los temas de comercio? Ana dio una explicación excelente de las contribuciones que hacen las mujeres en el comercio, cómo las mujeres pueden contribuir con la productividad, con la innovación. Y entonces no deberíamos permitir que se perdiera en la economía la participación de una parte activa de la población que incluye a las mujeres. Sin embargo, las mujeres y los hombres no están en base de igualdad para aprovechar de todas las oportunidades. Y esto puede ser porque hay muchas desigualdades de género, de mucha discriminación en diferentes formas, que ponen a las mujeres en un lugar de desventaja. Esto es especialmente que tiene que ver con la ley, por supuesto, y los mandatos. Todas las barreras legales pueden generar oportunidades. Y cuando vemos a las leyes, las barreras, hay 151. Las mujeres enfrentan algunas restricciones. Por ejemplo, consideremos toda la legislación que discrimina a las mujeres para, para que ellas puedan eh, mejorar y a veces no hay tanta posibilidad de tener ese bagaje cultural. Por ejemplo, eso es un ejemplo de cómo una disposición en la ley nacional, pero tiene mucho impacto en cómo las mujeres no pueden aprovechar esto. Entonces, un ejemplo, las leyes en muchos países que restringen a las mujeres, que no pueden dejar sus hogares. A veces las mujeres necesitan un permiso para dejar su hogar y dejar el país para dedicarse a alguna actividad transfronteriza. Entonces, eso no permite que las mujeres se desarrollen. Entonces, en este contexto, yo diría que es crucial prestar atención a los temas de género en negociaciones de comercio, considerando que las mujeres y los hombres no están en la misma posición para aprovechar estas oportunidades de comercio y necesitamos tomar medidas para equilibrar esto. Entonces, siguiendo con un panorama y poder abordar el tema de cómo los temas de comercio son abordados en los acuerdos de comercio, podemos ver que las disposiciones de género datan del Tratado de Roma en 1957 y fueron gradualmente integradas en la práctica de las negociaciones de comercio, mayormente en los 2000, 1990 y pico, 2000 en la Unión Europea, que fueron integradas, pero más en la cooperación, en un marco de cooperación. Cuando miramos en la región de Latinoamérica y el Caribe, comenzó el fines de los 90 con el Protocolo de Sucre y fueron integrados lentamente algunos acuerdos que concluyeron con la Unión Europea, Canadá o Estados Unidos, con la mayoría
de las disposiciones que abordaban la cooperación y promovían la igualdad de género en el lugar de trabajo. Nosotros podemos ver que en 2016 fue un punto de inflexión a un nivel regional. Y esto estuvo en el Acuerdo de Uruguay, fue muy importante, que atrajo mucha atención en los últimos 2 años. Este acuerdo abrió el camino que temas y disposiciones de género en los acuerdos comerciales. Este contiene disposiciones extensas sobre comercio y género. Hay una larga lista de áreas de cooperación, de comercio y género en las cuales hablan de la cooperación y son tan innovadores en lo que tiene que ver con temas de género y atrajeron mucho interés en las conferencias internacionales, en la investigación mundial. Y ahora en el capítulo de comercio y género fue incluido en el acuerdo de Uruguay y Chile. Y hay algunos acuerdos subsecuentes. Cómo estos temas de género están abordadas en los acuerdos comerciales. Acabamos de ver que las disposiciones de género no son nuevas en sí, pero tampoco son prácticas aisladas, ya que la mayoría de los países cuentan con acuerdos que incluyen disposiciones de género. Podemos ver la región de América Latina y el Caribe y América del Norte, solo algunos países nos demuestran que siempre se tienen en cuenta, por lo general, disposiciones que tienen que ver con la igualdad de género. Estas disposiciones no son nuevas y la forma en la que se abordaron las cuestiones de género han evolucionado con el tiempo y la mayoría de estas cuestiones se enmarcan en torno de 2 factores principales. Por supuesto, los desafíos principales que enfrentan las mujeres son desigualdades económicas, pero también las brechas de género que conducen a una desigualdad en los acuerdos de comercio y abordar la inclusión financiera, por ejemplo, participación en las pymes, en distintos entornos de integración comercial y económica, es algo que se tiene que ver con estas disposiciones. Pero también las disposiciones de género, la forma en la que se abordan, es una instancia política en el sentido en que están influenciadas por las políticas de otros países y se intenta integrar por parte de los países en vías de desarrollo disposiciones similares a aquellas que ya han sido adoptadas por los países desarrollados. Por ejemplo, en los Estados Unidos se basan prácticamente en su totalidad en los temas relacionados con el trabajo. En cuanto a los tratados también con otros socios comerciales, por lo cual trabajan muchísimo para aliviar esta preocupación. Diría que sin duda existe una inquietud o una preocupación en torno de estos temas. Así que podemos ver que distintos países cuentan con distintas prioridades y depende básicamente las medidas que se tomen de estas prioridades. Para que vean un ejemplo de una disposición, aquí tenemos algunos ejemplos para que tengan una idea de cuán abarcativa puede
una disposición. Aquí tenemos dos acuerdos recientes que incluyen disposiciones de género. Y esta, por ejemplo, es básicamente para demostrarles cuán abarcativa puede ser una disposición en cuanto al abordaje de cuestiones de género. Esta es una que tiene ya algunos años para integrar o para enmarcar en detalle la disposición en cuanto a la cooperación o la capacidad de incluir a las mujeres en estas disposiciones. Ahora vamos a ingresar en la última parte. En cuanto a la importancia de abordar las disposiciones de género en las negociaciones comerciales. Existen que podemos esperar y otras que no son tan esperables. Las que no son tan esperables quizás son, por ejemplo, crear obligaciones vinculantes a partir de estas disposiciones. A lo que me refiero es que incluir disposiciones de género no se trata de crear una regla completamente nueva, sino que la finalidad de incluir una disposición sobre género es promover en el ámbito del comercio una igualdad mayor entre las partes frente a distintas reglas que ya están en vigencia. Aquí tenemos una de las excepciones en las que sí se crean algunas obligaciones vinculantes. Este es un ejemplo de COMESA en África, en el que se excluye la obligación de género del alcance frente al Tribunal de Justicia. Entonces, en teoría, esta jurisdicción podría tener un arbitraje. Lo que sí podemos esperar como disposición son cuestiones como las que se dieron en el acuerdo entre Canadá y Chile, que es excluir las disposiciones de género, pero sí incluir consultas o diálogos en torno de estas cuestiones para resolver disputas o conflictos relacionados con el género. Entonces, sí es importante incluir la cooperación y el género en estas discusiones. También las disposiciones de género pueden alentar a distintas reformas jurídicas. En cuanto a reformas jurídicas que se han dado entre 6 años y antes y después de implementar un acuerdo en cuanto, por ejemplo, a la tasa de empleo, etcétera. Hicimos un mapeo en nuestro estudio Women, Business and the Law en cuanto a estos datos, y lo que descubrimos es que se podía corresponder a la fase de implementación y que muchas veces las partes involucradas han modificado sus legislaciones para promover la igualdad de género. Obviamente hay distintos factores que pueden influir en una reforma jurídica, pero sí podemos destacar que la línea de tiempo o la cronicidad de estos eventos se corresponde con nuestra agenda. Aquí tenemos algunos ejemplos. Voy a mencionar dos por cuestiones de tiempo. En particular, la práctica en los Estados Unidos, esta es importante. Si bien los Estados Unidos
ha negociado acuerdos de comercio con los países en desarrollo, requieren adaptar una reforma legislativa antes de firmarlo. Entonces, implementan un mapa de trabajo, una línea de tiempo, si se quiere, para reformar la legislación, por ejemplo, con asistencia financiera o técnica. Y esto se ha dado en Costa Rica cuando estaban negociando el acuerdo de cooperación, y en Costa Rica, en este acuerdo de libre comercio entre la República Dominicana y América Central, hemos visto algo como lo que estoy mencionando. Y un caso similar fue en Vietnam, en el que se requirió que se levantaran las restricciones para que las mujeres no la sufrieran de una forma en su lugar de trabajo. Por ejemplo, el tipo de puestos que podían ocupar durante las negociaciones de estos acuerdos. Ya, muy rápidamente, en la Unión Europea sucede algo similar. Los países que apuntan a ingresar a la Unión Europea deben implementar reformas jurídicas y legislativas para favorecer la igualdad de género. Algunas cuestiones que comenté que podríamos esperar como resultados de las disposiciones en los acuerdos de comercio es no solo que los acuerdos sean más inclusivos, sino también fortalecer la operación. Y se trata de una declaración política en la que se destaca que los hombres y mujeres deben enfrentar mis posibilidades de comercio, sino que también debemos equilibrar la balanza para acercarnos cada vez más al objetivo de estas negociaciones, que es mejorar el comercio justo. En los últimos años hemos integrado disposiciones de género en Chile, Uruguay, en acuerdos entre estos países, y existe muchísimo más interés en el vínculo entre comercio y género. Hay más investigaciones, muchísimos más debates, como vimos esta mañana, y esto es algo que es muy importante, ya que cuando hablamos del comercio, el género ya no se ve tan alejado. Y creo que esa es una mejora importantísima. Algunos comentarios finales antes del cierre. Sí, las disposiciones de género son fundamentales y relevantes en los acuerdos de comercio, pero necesitamos tener un análisis de los acuerdos de comercio en capítulo por capítulo. Entonces las mujeres pueden ver las oportunidades. Brecha que en los cuales puede producir un empleo muy rentable. Estoy disponible para contestar las preguntas que tengan. Sí, desde luego estamos recibiendo muchas preguntas. Voy a hacer algunas que fuimos seleccionando, uniendo algunas que tienen cosas en común. Bueno, la primera pregunta que hace el público en el chat es si vos notás que existen diferencias entre las disposiciones que incluyen los países desarrollados y los países en desarrollo, los acuerdos que firman, si existen diferencias.
So yes, indeed, there are some differences, hay algunas but mostly in the diferencias, type of gender issues pero that are en addressed. general en cuanto a las When we look, cuestiones for que se instance, abordan, at the cuando, African por ejemplo, trade observamos agreements, we can los see that acuerdos de comercio en África, it's podemos ver more the que discrimination in laws that are se addressed, trata más but de temas especially relacionados con la for women discriminación, entrepreneurs. They don't pero address para, por that ejemplo, much las mujeres any emprendedoras o issues related to empresarias, labor. So that's the no en differences. cuanto a And temas when we look relacionados at con la mano de obra, el trabajo the en sí, a la way mujer that trabajadora. recent Y agreements concluded también, in the por LAC region, ejemplo, we can see that en la the región issues de are América much Latina y el more Caribe, broad. They address las cuestiones son issues más related amplias, to female abordan workers, cuestiones entrepreneurs, access relacionadas to con finance, el acceso a la education, finanza, training. educación, mano So we de can see that obra, it's really at the core of women's capacitación, economic empowerment. mujeres When we empresarias. look now at Cuando more developed observamos countries, we see some CES más desarrollados, vemos some new issues such as algunas parental cuestiones leave. más We novedosas, also como por find ejemplo la provisions licencia por on maternidad gender y expression or paternidad, identity of gender, which disposiciones are not en addressed in cuanto developing a economies, cupos de in agreements concluded género, by que son developing cuestiones que economies. quizás no se ven tanto We en can las also economías note en that desarrollo. También podemos recently advertir que developed economies recientemente are integrating las a trade rule on economías gender, and this is desarrolladas están explicitly in integrando the un service domestic un regulations that prevent estado de any derecho, si se quiere, members relacionado con el género, to adopt or maintain a regulation relacionado a mantener una about services regulación that is sobre discriminatory against women. servicios, por That is ejemplo, still a o practice that we can see instancias only que son in discriminatorias developed en contra economies. de las mujeres. Eso se da más en las So economías more or less, desarrolladas. that's Así que the básicamente esa sería that's the la differences I noticed. diferencia que yo he advertido hasta el momento. Genial. Sí, respondió certeramente con la duda que teníamos. Otra pregunta que tenemos es si se están midiendo los impactos de estos acuerdos que sean reales en la inclusión, ¿no? Si hay alguna manera de medirlos, quizás esto esté presente en Women Business and the Law con los indicadores que tienen y que trabajan, pero la pregunta es si hay estudios que ya estén midiendo cómo estos acuerdos que tienen disposiciones de género están impactando positivamente en la inclusión. Thank you for this question. Gracias por esta pregunta. That's something that we're still working on. Esto es algo en lo que to seguimos look at the trabajando, impact of observar el gender provisions, impacto or de las whether disposiciones de it's implemented género, or it's o not si implemented, se or whether women implementan o have access to no, the o si las opportunities. mujeres tienen There's a finalmente few acceso a estas oportunidades. studies, Existen for algunos instance, if I estudios, remember por correctly, ejemplo, si recuerdo when after the negotiation of correctamente, CETA, the agreements between cuando Canada hubo and una the negociación European en Union, el a acuerdo report entre was published Canadá on the y opportunities la for Unión women. Europea, se publicó, Canada is se also doing some observaron work los collecting impactos data on en las how women mujeres. participate in Y trade Canadá ha recolectado before muchísimos during the datos negotiation of an agreement and durante las taking stock. negociaciones de este acuerdo. Like I know that, for instance, that Por ejemplo, recently the collected sé que data to recientemente see if los women datos were recopilados able to apuntaban participate a in the observar USMCA market. So that's si an las example. mujeres Definitely, we need tenían to una do more work on that. participación significativa en At el the World Bank mercado de in my team, for trabajo. instance, we look En el Banco at Mundial, en distintas the instancias, observamos how gender provisions are reflected cómo in las laws. disposiciones So de género se whether the reflejan en la commitments are taken further in legislación, national laws. So en that's also something leyes that is nacionales, quite innovative regionales. in Yo that creo que sense. este es But un aspecto definitely bastante we need more innovador, data. pero sin duda Countries are necesitamos más collecting datos. more and more data Los on países women's participation in están trade, so we recopilando see cada definitely vez an improvement. más datos, así que Um, eso es una mejora But importantísima, yes, definitely more work to do pero on sí, that. necesitamos más trabajo al respecto. Muchas gracias. Y otra pregunta, me voy corriendo un poco hacia más lo personal. Nosotros como público de este seminario tenemos una red de jóvenes interesados en estos temas. Nosotros identificamos que la inclusión y el género en el comercio son temas importantes para los jóvenes hoy en día, como lo es el cuidado del medio ambiente. Entonces la pregunta es, a nivel personal,
vos por qué te dedicaste a este tema, qué fue lo que te movió y si crees que es importante que los jóvenes tengan una mirada sobre estos temas para poder movilizar un poco más la causa, digamos. I really like this question. Bueno, Thank you me very much encantó esta for asking pregunta. that. Muchas gracias por So yes, hacerla. definitely we need Sí, to do some more work on definitivamente that. necesitamos We need to trabajar más involve the sobre young esto. community. Necesitamos involucrar I'm a la part of the young comunidad community, joven, and parte de I do. esta, I'm parte de convinced esta, that ¿no? I Y chose yo soy parte de the esta best comunidad. career in the Estoy world, convencida que es la mejor working carrera en both el on the mundo, que legal sería aspect of women's trabajar participation in ambos trade en and el aspecto legal de la the participación de economic las aspect of it. mujeres. Makes lots of sense because Y esto tiene mucho women's economic empowerment is at the sentido basis of porque esto para las mujeres es muy any importante la improvement in the economía. situation Eso es of como una women. We need to mejora promote en las mujeres y active participation necesitamos of women in promover the la economy if we want to participación promote activa en education, la reduction of economía, en la poverty, educación, violence against para women. These mejorar are la all pobreza, para factors that evitar la violencia favor contra a las better position of mujeres. men in the Y esto uh, también va a in favorecer la all sphere of participación de life. los hombres en todas And partes de la vida. analyzing it under the Y scope si of law for analizamos me makes esto, a lot of sense because esto tiene mucho sentido en when el término legal, a government adopt a law or porque reform a law cuando to un promote gobierno better reforma o gender adopta una equality, is a ley para statement that mejorar la calidad women de are la vida that we de need género, to y secure women's rights if we necesitamos, y want esto ayuda to mucho, achieve sustainable development and y esto boost the ayuda economy, a or que just las take full mujeres advantage of the se whole desarrollen y population. mejora también la economía, y esto ayuda a toda la So for me, población. it's a personal Entonces, issue para mí es as a un tema woman, personal como but mujer, also pero there's a también lot of work to do on that. hay mucho There's a trabajo lot of por jobs on hacer, this hay mucho trabajo area of work. So I do encourage any young professional entonces, to decide to aliento take a this road. cualquier profesional joven a que se una. Muchísimas gracias y de paso tu respuesta respondió otras preguntas que habían hecho y no tuve tiempo de hacer sobre la concepción de géneros, ¿no? No solo de un género, sino de los géneros en general, que es algo que siempre genera mucha duda, ¿no? Porque hablamos solo de las mujeres y no de otros géneros. Bueno, creo que un poco estuvo respondida esta pregunta que hicieron también en el chat. La última pregunta, la voy a leer, que recibimos, es, aunque los capítulos de género son realmente importantes para incorporar las cuestiones de género y crear visibilidad, su impacto es limitado. ¿Acaso el foco de las negociaciones no debería centrarse más en la realización de análisis de impacto basado en el género antes de una negociación de un TLC? I'm not sure I get the question. Do you mean like ANTES assessment? Sí, tengo una parte más de la pregunta. Es si los negociadores no tienen información sobre los sectores que impactan más a las mujeres y qué sectores deben promoverse o protegerse en la negociación. Es difícil lograr resultados significativos en términos de igualdad de género. Lo mismo ocurre con la necesidad de políticas de implementación concretas de los compromisos asumidos internacionalmente. Espero que se pueda entender esta pregunta. I'm so sorry. Can you rephrase it? I'm not sure to ¿Podés completely reformular la understand the question. pregunta, Do you André? mean like Por favor. conducting impact assessment before Sí, sin negotiation? problema. Ver, vos lo que querías decir es conectar el impacto o estudiar el impacto antes. Claro, si se puede analizar el impacto previamente. Creo que ese es el centro de la pregunta. Okay, perfect. Yes, indeed. Sí, This is por definitely something supuesto, that must sí. be Esto done es algo que tiene que ser hecho much before mucho signing an agreement. antes So de firmar un shouldn't acuerdo. look at the provisions Si nosotros vemos las disposiciones and analyzing y that those analizamos issues are the most que important esos temas challenges that women son face. los desafíos más importantes que Gender provisions enfrentamos, are a result of las negotiations
las disposiciones de género son parte de estas negociaciones, pero muchas veces no son los cambios que esperamos en eso. Hay algunas disposiciones, algunos temas que los negociadores apuntan, a los cuales apuntan, pero hay más datos. Por ejemplo, investigación integral y la consulta. Esto es la forma apropiada de diseñar las disposiciones, no pero como las mujeres como un grupo, pero sino diferentes grupos de mujeres como parte de la comunidad. En algunos casos, algunos países recogen datos. Hay alguna herramienta para analizar estos datos, para ver el impacto de estos acuerdos en el género. Entonces, con cuestiones de género, eso es un ejemplo interesante. Otro ejemplo es el de la Unión Europea, que tiene como un marco para hacer esto. Yo sé que la OMC lo hace para estas disposiciones y para compartir las experiencias y las herramientas para abordar los temas de género en una forma correcta, y así promovemos la participación de las mujeres en el comercio. Pero para eso definitivamente necesitamos más datos. Muchas gracias, Lolita. Sí, sin duda, la generación de conocimiento es una base para poder movernos hacia adelante con evidencia. Y bueno, agradecemos tu participación y toda tu expertise en este tema. Vamos a pasar ahora a Simonetta Zarrilli, que va a hacer la presentación, complementando la presentación de Lolita. Simonetta Zarrilli es la jefa del Programa de Comercio, Género y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, y tiene una vasta experiencia como analista comercial. Le damos la palabra a Simonetta y luego haremos las preguntas que ustedes vayan colocando en el chat para Simonetta. Tenés la palabra, Simonetta, muchas gracias. Muchas gracias. Problemas técnicos. Este es como un resumen de mi presentación. Vamos a empezar con los datos. Creo que fue el último punto que Lolita mencionó. Creo que es una muy buena conexión entre las dos presentaciones. Después vamos a tratar las evaluaciones ex ante del impacto de género de la política comercial, que también fue mencionado, las disposiciones de género en acuerdos de comercio, que Lolita detalló muy bien. Entonces voy a ir rápido sobre esto y vamos a hablar un poco sobre la OMC y lo que yo llamo, espero que sean preguntas y espero que les resuene interesante. Vamos a hablar luego, como último punto, de las convergencias y las divergencias cuando se hacen las políticas y se toman decisiones. Vamos a empezar con el primer punto. Lo primero que quiero mencionar es sobre los datos. Creo que muchos han trabajado con temas de género y comercio. Como Lolita dijo, el problema es la limitación para encontrar datos de los hacedores de políticas. Por otro lado, también sabemos cuán caro es recolectar nuevos datos. Y esto puede ser una carga especialmente para las oficinas de censos o de estadísticas. Entonces, lo que hemos hecho en UNCTAD, tratando de responder a esta preocupación de recolectar datos, y muchas veces es difícil desarrollar políticas de comercio con perspectiva de género. Entonces, a veces no sabemos qué hacen las mujeres o cómo mejorar su economía, o cómo pueden
desarrollar políticas con perspectiva de género. Lo que hemos hecho en UNCTAD es esta relación de los microdatos. Hay muchos datos que son recolectados y a veces está desagregado, no está conectado por género. Entonces, han sido recolectados con propósitos diferentes por diferentes instituciones. Si encontramos una metodología para relacionar estos datos que fueron recolectadas por diferentes organizaciones, podríamos llegar, no a algo perfecto, pero un panorama mejor para ver dónde estamos las mujeres. Entonces, la idea es relacionar los datos para los temas de comercios y que las autoridades que están comercializando productos y ver las diferentes fuentes y tratar de ver las oficinas nacionales de estadísticas o de las administraciones impositivas. Lo que hemos hecho en algunos países pilotos, algunas pruebas, y les hemos enseñado cómo juntar estos datos y para ver estas relaciones de microdatos. Y hemos logrado algunos resultados preliminares que no fueron producidos directamente por nosotros, pero sino por la Oficina Nacional de Estadísticas. Estas oficinas usaron estas metodologías que hemos aplicado. Y de estos datos encontramos algunas buenas noticias, malas noticias, quizás algunos datos que se contradicen en lo que podemos llamar estos desafíos que podemos llamarlo la sabiduría convencional de la participación de las mujeres en las compañías de comercio. Entonces, acá no podemos entrar mucho en detalle, es una metodología nueva y ha sido usado en países pilotos. Ha habido algunos errores que han necesitado ser ajustados. Pero déjenme compartir algunos de los resultados que son importantes. Por ejemplo, en Chile, que fue uno de nuestros países pilotos, y de la Oficina de Estadísticas Nacionales de Chile, puede decirse que 6.2 de todas las empresas no exportadoras eran lideradas por mujeres. Y estas mujeres en estas compañías exportan bienes y servicios más del 3% de las exportaciones de Chile. Con lo cual, esto limitaba la participación de las mujeres en el sector de exportaciones o en los sectores donde existe un número total de exportaciones del país. Y también tenemos otros países piloto como Finlandia. Cuando pensamos en Finlandia, pensamos siempre en un país que es mucho más equitativo en cuanto a la igualdad de género y la participación política de las mujeres, etcétera. No obstante, si observamos la participación de las mujeres en el sector de exportaciones, vemos que las mujeres representan solo el 36% del personal en aquellas empresas que operan en el mercado interno, que no es un gran número, pero si observamos las empresas que operan en los mercados de exportaciones, el número de las mujeres baja a un 27%. También tenemos una brecha de género en cuanto a la remuneración, a los sueldos en las empresas del sector de exportaciones. También hay
resultados más positivos, en una brecha aún menor en las empresas que operan en mercados más dinámicos, como por ejemplo en el de la tecnología. Si pasamos a otras regiones del mundo, en UNCTAD estuvimos trabajando en Kenia y vimos que la brecha de género en los salarios se encuentra entre el 21 y 27%, con lo cual los salarios de las mujeres van de un 22 a un 27% inferior en cuanto al salario que los hombres, y los hombres ocupan más de un 70% de los empleos en las empresas de exportación. Teniendo estos datos, que quizás no son muy alentadores, no obstante, esto ha conducido a buenos resultados porque los legisladores y los formuladores de políticas dicen, bueno, ahora sabemos lo que está sucediendo, sabemos que las mujeres no son particularmente activas en estos sectores, en el sector de las exportaciones, entonces debemos hacer algo. O bien sabemos que las pymes, existen más pymes lideradas por mujeres que grandes empresas. Entonces sabemos que de alguna forma las pymes son un canal para proveer oportunidades de empleo para las mujeres, con lo cual este tipo de datos, si bien al principio no pueden no demostrar una imagen muy alentadora que quisiéramos ver, no obstante, sí representan una muy buena indicación de cuáles son las desventajas que las mujeres enfrentan, y en todos estos casos la participación de las mujeres en las empresas de exportación lo demuestran. Y esto es una forma de empezar a pensar en las medidas que deben ser necesarias para superar las dificultades que enfrentan las mujeres. Disculpa, Simoneta, ¿puede ser que no se esté pasando tu presentación? Quedó en una diapositiva que dice Data as a Basis for Gender. Ah, ok, gracias, era una duda. Perdón. No, estaba hablando todavía de esto. Tengo muy poquitas diapositivas, así que todavía estaba hablando de los problemas y del tema de los datos. Estos datos fueron lanzados, publicados la semana pasada. Por eso son tan relevantes, porque se trata de una metodología nueva y son los primeros datos que se ven a partir de esta nueva metodología. Ahora vamos al segundo tema que quería mencionar, y es cuántas evaluaciones de impacto de género a priori se ven en las políticas de comercio y cómo estas evaluaciones de impacto de género se pueden incluir en los acuerdos de comercio en cuanto a las disposiciones que se pueden utilizar a favor de las mujeres. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas evaluaciones? Básicamente, la respuesta es qué sucedería con las mujeres si un acuerdo de comercio específico se firma y se implementa. ¿Cuál sería el impacto? ¿Qué ganarían? ¿Qué perderían? ¿Cuál sería la situación para las mujeres? Y para esto, las evaluaciones son muy importantes porque apuntan a evitar la situación en la que se firme un acuerdo y, sorprendentemente, el resultado perjudique a un segmento de la población y que se cree un bando de ganadores y de perdedores. Entonces es importante, antes de firmar un acuerdo y que se implemente, saber cuáles podrían ser las consecuencias y poder modificarlas en consecuencia en cuanto a la inclusión de disposiciones o medidas para aprovechar las posibilidades para los usuarios potenciales. Canadá ha desarrollado, por ejemplo,
un programa, son uno de los líderes en cuanto a este tipo de evaluaciones de impacto de género, y en el caso justamente de Canadá han lanzado el Gender Based Analysis Plus, que es una evaluación que utiliza una metodología desarrollada y justamente esta evaluación se aplica a todo tipo de políticas que incluyen las políticas de libre comercio. Desde 2016, el Gender Based Analysis Plus ha sido desarrollado para comenzar las negociaciones en cuanto a los acuerdos de libre comercio, incluyendo los capítulos y que deberían analizarse frente a esta metodología para evaluar el impacto de las posibilidades de este acuerdo de libre comercio en las negociaciones frente al impacto en hombres y mujeres, y también frente a los distintos niveles de educación de las mujeres, los distintos niveles de empleo, pero también el posible impacto del grupo marginalizado de, por ejemplo, comunidades indígenas. Una de las características de este programa de análisis de Canadá, Gender Based Analysis Plus, es que se concentra en lo que podría llegar a pasar en Canadá. Si pasamos a las evaluaciones de impacto de sustentabilidad de la Unión Europea, la práctica de tener una evaluación de impacto de sustentabilidad en línea con las negociaciones de los acuerdos de libre comercio han empezado en los años 2000, y en este caso estas evaluaciones observan el potencial impacto de estos acuerdos no solo en las mujeres de los países miembros de la Unión Europea, sino también de los países con los que la Unión Europea pueda estar negociando. Y esta evaluación de impacto de sustentabilidad se trata de un análisis abarcativo sobre la base del modelo de equilibrio general, y también utiliza otras herramientas de consulta pública, y los temas y las cuestiones de género también van en línea con los temas sociales. Podría ser interesante observar la evaluación de impacto de sustentabilidad, ya que fue la que se llevó a cabo en cuanto al acuerdo de comercio entre la Unión Europea y Chile, por ejemplo, con lo cual se descubrió que habría ventajas en cuanto al empleo para las mujeres tanto en la Unión Europea, pero en especial en Chile. Y también se descubrió que las mujeres como emprendedoras, como empresarias, tendrían un mayor dinamismo en la economía, en especial en los sectores de hotelería, restaurantes y agricultura. Y también que habría más oportunidades para la exportación de frutas, vegetales y otros productos agrícolas. Pero como las mujeres no están tan involucradas en estos sectores que se espera que se expandan, en especial en Chile, el impacto en la economía total de Chile sería positivo, pero no particularmente significativo para las mujeres, ya que los sectores en expansión son los que emplean una menor cantidad de mujeres. Por lo tanto, a partir de estas evaluaciones se lanzaron algunas recomendaciones, por ejemplo, una que dice que el acuerdo todos los acuerdos
y no solo las disposiciones que están relacionadas con cuestiones de género, deberían observar el impacto total y abarcativo sobre las mujeres, y también en las disposiciones de género deberían ser claras y medibles. Entonces, este fue un ejercicio muy minucioso conducido por los expertos de estas evaluaciones entre el acuerdo entre Chile y la Unión Europea para observar el posible impacto de la función de las mujeres como productoras, como exportadoras, como empresarias. Y lo que es quizás de alguna forma lamentable es que las evaluaciones de impacto de sustentabilidad se envió a los negociadores, y estos dijeron que la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres ya era suficiente y no se necesitaban tener disposiciones específicas de género con tanto detalle ni con tanta propensión a ser medibles, y que el impacto sobre las mujeres quizás no era tan abarcativo, así que no había tanta necesidad de estar modificando tanto este acuerdo, con lo cual quizás esta fue una respuesta bastante tibia por parte de los negociadores. Esa quizás es una de las instancias en las que encontramos problemas con este tipo de evaluaciones, el tipo de instrumentos en los que podemos encontrar una ayuda de cuáles serían los términos del acuerdo que podrían ser favorables para las mujeres, pero que después quizás no se implementan de forma acorde. También para evaluar el impacto del acuerdo en el sector informal, observar también la función de las mujeres como proveedoras y como trabajadoras del hogar. También se concentró en el desempleo y de las mujeres justamente, y también en otros roles económicos como consumidoras y como contribuyentes tributarias, y también en cuanto a los datos desagregados por sexo, por género, más granulares, y las conexiones que existen entre los datos, que es fundamental. Las desventajas son que los hallazgos y las recomendaciones no se reflejan por completo en el diseño y la implementación de estos acuerdos, y también la falta de monitoreo subsiguiente en cuanto al impacto de los acuerdos de comercio implementados sobre el empoderamiento y la igualdad de género, justamente de las mujeres. ¿Y cuál ha sido el impacto real sobre este sector? Ahora, en función de las disposiciones de género en los acuerdos de libre comercio regionales, Lolita justamente cubrió con gran detalle, así que simplemente voy a destacar que tener las cuestiones de género en los capítulos regionales es algo fundamental y nos ha permitido contar con una cooperación entre el Ministerio de Comercio y otros ministerios. Por otra parte, sabemos que estas disposiciones, que las disposiciones incluyen los capítulos, pero son bastante leves. No existen hitos o puntos relevantes que deban, a los que deba llegarse. Son bastante leves
y no existe una gran importancia quizás en cuanto a estos temas. También algo fundamental en lo que tenemos que trabajar es observar el impacto en cuanto a los datos que se ven en estos capítulos y los acuerdos de libre comercio. Cuando observamos casos específicos por ejemplo, los acuerdos de libre comercio entre Argentina y Chile, sabemos que cuando en un acuerdo de libre comercio existe un capítulo de comercio y género, también tenemos un comité de comercio y género que debe seguir la implementación de este capítulo. Entonces, investigué qué sucedía con el comité que se creó en el acuerdo entre Argentina y Chile y hay algunos puntos positivos. El Comité de Comercio y Género tuvo su primera reunión inmediatamente después de que se implementara el acuerdo. Esto fue en 2019, cuando se implementó el acuerdo entre Argentina y Chile, y en agosto del 2020 el trabajo del Comité de Género ya estaba completamente implementado, y también la diseminación de información entre las mujeres emprendedoras, empresarias, en las que se instaba a participar del comercio entre los países, también se destacó. Hubo una sesión de capacitación en las que se instaba a las mujeres para que comenzaran a exportar entre Argentina y Chile, y también hubo otro hito importante en cuanto al desarrollo, ya que debido a este capítulo de comercio y género en el acuerdo, esto estimuló el nivel interno de Chile para incrementar el nivel de concientización en el país en cuanto a las cuestiones de comercio y género. Sin duda, habrá habido otros logros, pero creo que es muy importante empezar a controlar el impacto de incluir las consideraciones de género en los acuerdos, cuáles son las consecuencias de tener comités de género y comercio, cuál es la función a la hora de monitorear, de controlar, y que ya se estén implementando por parte de los capítulos, y sería interesante aprender de ellos. El último punto es sobre la OMC. Creo que todos están al tanto de la Declaración de Comercio y Género que se implementó en 2011 y que también la MC11 que se declaró en diciembre de 2017, y lo importante es que por primera vez la comunidad internacional reconoció que el comercio y el género están conectados, con lo cual todas las posturas de que el comercio no era neutral en cuanto al género se dejó de lado, y hubo una comisión en la que el comercio veía el impacto de las desigualdades de género y que esto tenía una consecuencia real en el mundo del comercio. Afortunadamente, la Declaración de Buenos Aires fue seguida por el establecimiento de un grupo de trabajo informal que se estableció en septiembre del 2020 sobre comercio y género en la OMC, en la que se apunta a activar
la participación y que tendrá la siguiente reunión el viernes de esta semana, y se trata de la participación de los países que participan, y es una oportunidad para intercambiar experiencias de datos y de brindar un mayor conocimiento en cuanto a los hacedores de políticas para tener un resultado mejor de estas cuestiones. Y también, como pueden ver, el documento final había un párrafo que dice: reconocemos el empoderamiento económico de las mujeres y la contribución de las MIPYMES al crecimiento económico inclusivo y sostenible, y reconocemos sus diferentes contextos, desafíos y capacidades en países de distintas etapas de desarrollo, y tomamos nota de la labor de la OMC, la UNCTAD y el ITC en relación con estas cuestiones. Bueno, ya, ¿cuáles son los problemas de la convergencia y la divergencia? Déjenme decir que hay un muy lindo párrafo que fue incluido en el documento de la MC12, pero al mismo tiempo, si miramos a los resultados de las viejas negociaciones de la MC12 que tienen que ver, los temas de género no estaban incluidos. Entonces, ¿qué llevó a considerar esto, las consideraciones de género? Porque no estaban incluidas anteriormente. Y el problema de los temas de género abordado solamente en algunas reuniones donde el tema de género está en el título de la reunión o en el título de la comisión. Y esto es algo que no queremos. Creo que lo que queremos verdaderamente es que los temas de género se discutan cuando cuando se discuten y tenga sentido, por supuesto. Y hay un desarrollo positivo en esta dirección. En julio hubo una reunión en la OMC antes de la reunión de esta comisión. Vimos el impacto de los impactos sobre las mujeres. Entonces, este grupo de trabajo de todas las empresas tuvieron una sesión de las mujeres en las pymes, y el 28 de septiembre habrá un evento conjunto organizado por el Comité de Trabajo y el Comité SME y el Grupo de Trabajo TIE, las comisiones, y donde el tema de género se va a abordar. Entonces, donde no tengan el foco de los comités que no tenían el tema de género, ahora sí lo van a abordar. También hubo otros eventos en algunos acuerdos de libre comercio. Hay dos ejemplos de los acuerdos de libre comercio entre el Reino Unido y Nueva Zelanda y el Reino Unido y Australia, donde hubo un capítulo que estaba dispuesto para el tema de género. Entonces, esto es una muy buena forma donde los temas de género no solo se aborden en capítulos solo relacionados con el género, sino también en otros comités de comercio, porque las mujeres también enfrentan otro tipo de desafíos como los tecnológicos o la cobertura de Internet, etcétera. Solo quiero decir que también hubo críticas de la sociedad civil al trabajo sobre género y comercio en la OMC. Mi presentación ya fue demasiado larga, entonces voy a parar Estaba aquí. pensando en darle Thank la you. palabra a Alejandra y que después hacerte las preguntas a vos, si te parece correcto eso. Así tenemos tiempo de levantar las preguntas del chat.
y no nos pasamos tanto con los tiempos. ¿Te parece correcto? Yes, sure. Perfect. Buenísimo. Muchas gracias Sí, por por tu amabilidad. supuesto. Entonces, antes de hacerle las preguntas a Simonetta, que ustedes pueden ir colocando en el chat y vamos a estar levantando en breve, y así les damos tiempo, voy a presentar a Alejandra Villota. Ella es especialista senior de la División de Comercio e Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una compañera nuestra, Alejandra. Ella está en el campo operativo, coordina el diseño e implementación de la cartera operativa de la división en los países andinos y tiene una vasta experiencia en logística, facilitación del comercio, promoción de exportaciones, de servicios, atracción y facilitación de inversión extranjera directa y entre otros temas. Alejandra ha colaborado con algunos estudios muy interesantes que se han hecho en el banco sobre el comercio y género, la Alianza del Pacífico, que vamos a compartirles por el chat. Y bueno, le doy la palabra a Alejandra, que va a dar la visión del BID y un cierre a este seminario, que no va a ser cierre. Les pido que después se queden conectados porque seguimos con las preguntas para Simonetta. Muchas gracias, Alejandra. Te escuchamos. Okay. No, muchísimas gracias a ti, Andrea. ¿Me están escuchando bien? Sí, correcto. Perfecto, perfecto. No, entonces agradecerte a ti, agradecerle a mi colega Ana Vasco también, la directora del INTAL, por esta amable invitación y por la organización de este importante foro, de verdad, en donde podamos discutir con Lolita, con Simonetta. Un honor compartir para mí este conversatorio con ustedes sobre cómo justamente promover una integración regional, una integración comercial de nuestra América Latina y el Caribe mucho más equitativa, mucho más inclusiva, en donde, como bien lo explicaba Lolita y Simonetta, los beneficios del comercio se puedan distribuir más equitativamente en toda la población. Así que muchas gracias por organizarlo en el marco de la Red de Integrados para Jóvenes. Bueno, como les comentaba Andrea, mi nombre es Alejandra Villota. Yo soy especialista en el sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, una de las principales entidades de desarrollo de América Latina y el Caribe. A mí me gustaría arrancar mencionándoles que el BID es una entidad fuertemente comprometida con la equidad de género y con la diversidad, no solamente aquí en nuestro lugar de trabajo, sino por supuesto también en esa promoción del empoderamiento económico de las mujeres en América Latina y el Caribe. Queremos que las mujeres puedan disfrutar plenamente y participar plenamente en la economía para que puedan beneficiarse de ese mayor crecimiento, desarrollo, de esa mayor prosperidad. Todo el BID, el tema de la equidad de género y de diversidad, se trabaja transversalmente en toda la entidad. De hecho, no solamente en nuestra ventanilla pública del BID como tal, sino también en BID Invest, la agencia hermana que apoya al sector privado en la región, y también en nuestro BID Lab, nuestro laboratorio de innovación. Todas estas tres agencias hermanas del grupo BID trabajan coordinadamente y complementariamente desde diferentes áreas y desde diferentes enfoques los temas de comercio, género y diversidad. Nosotros desde el sector de integración y comercio del BID estamos trabajando en solamente una de esas áreas, que es a la que me voy a referir, pero sí me gustaría hacer claridad, ¿no es cierto?, que el trabajo en verdad en equidad de género y diversidad del Grupo BID es mucho más grande, ambicioso y potente de lo que les voy a comentar en este momento. Entonces, esa área en la que nosotros como sector de integración y comercio, en el que estamos con Ana, con Andrea trabajando, pues aquí nos enfocamos en entender, en apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y fomentar su participación en el comercio internacional, en el comercio exterior, en esas cadenas nacionales, regionales y globales de valor. ¿Y por qué hacemos esto? Porque estamos convencidos definitivamente que uno de los mecanismos más poderosos para poder ayudar a las mujeres empresarias a hacer crecer sus negocios, a generar mejores empleos y a contribuir con el bienestar de sus comunidades es justamente facilitarles, apoyarlas a integrarse en esas cadenas de proveeduría, en esas cadenas de valor. Es así como ya hace más de 15 años, y si no me falla la memoria, es que se crea la iniciativa de comercio y género del BID, la cual estamos liderando desde el sector de integración y comercio con todo este equipo de profesionales que ha preparado también este evento. Y aquí justamente lo que buscamos es eso, es entender, generar conocimiento, de los cuales, digamos, Ana les comentaba un poco al principio, de los más de 7 estudios que se han generado para poder entender, para poder
tener un mayor entendimiento y conocimiento sobre cuáles son esas barreras que están frenando el crecimiento de nuestras mujeres empresarias en la región y cómo desde el BID obviamente podemos apoyar para subsanar, para disminuir un poco esa brecha. Pero ¿por qué nosotros estamos tan enfocados en el tema de MIPYMES? ¿Por qué en las MIPYMES lideradas por mujeres y esa vinculación con el comercio exterior? Bueno, primero que todo, porque las MIPYMES definitivamente son la columna vertebral, nosotros les decimos así, la columna vertebral de las economías de nuestra América Latina y el Caribe. Ellas generan aproximadamente más del 60% del empleo en la región, están generando más del 25% del PIB regional y bueno, son el 99% de todas las empresas que existen en nuestra región. Pero adicionalmente, gracias a todos estos formulación de conocimiento y esta generación de estudios, hemos podido comprobar, la evidencia indica que las MIPYMES adicionalmente, que son exportadoras, que están participando activamente en el comercio internacional, pues definitivamente son empresas mucho más productivas, mucho más innovadoras, mucho más competitivas. Muy bien lo mencionaba también Ana al principio. Tenemos estudios que indican de que pagan mucho más salarios, aproximadamente un 42% de mejores salarios, tienen unas ventas superiores en un 55%, son 54% más productivas e incluso logran generar más de 246% de mejores empleos si las comparamos con las MIPYMES no exportadoras. Y adicionalmente también recientemente se ha podido conocer que las MIPYMES exportadoras están contratando también a más mujeres. Pero adicionalmente también hemos visto con mucha curiosidad de que en América Latina y el Caribe son cada vez más las mujeres que están emprendiendo. Según ustedes seguramente han podido conocer algunas de las conclusiones y de los principales hallazgos de este informe de emprendimiento global que se publica con cierta regularidad. Y en las últimas informes, en las últimas versiones, digamos, de este estudio, se ha podido corroborar, se ha podido indicar que América Latina y el Caribe justamente está exhibiendo una de las tasas más altas de emprendimiento femenino, con alrededor de un 25%, es la tasa de emprendimiento que se mide en este informe para América Latina y el Caribe. Esto más o menos significa que 1 entre 4 mujeres está vinculada de alguna manera con la actividad emprendedora en nuestra región. Pero no solo eso, sino que adicionalmente estos mismos informes han indicado que en América Latina y el Caribe existe la mayor paridad de género en la tasa de emprendimiento entre hombres y mujeres. Es decir, que hombres y mujeres están emprendiendo casi a una misma tasa. Simplemente como para poder entender mejor los números del reporte, aproximadamente por cada 100 hombres que están emprendiendo en América Latina y el Caribe, 80 mujeres están también incluyéndose o participando en la actividad emprendedora. Sin embargo, obviamente el problema radica cuando vamos a analizar estos mismos emprendimientos unos 3, 4, 5 años más tarde. Queremos analizar qué ha pasado con ellos. Y es ahí donde podemos ver que justamente la brecha de género se ha ampliado sustancialmente. Pues encontramos, por ejemplo, siguiendo este ejemplo anterior, que por cada 100 hombres que han logrado consolidar sus emprendimientos, que han logrado sacarlos de ese estadio de microempresa, que han logrado negocios establecidos, como lo menciona el informe, pues solamente 50 mujeres han logrado hacerlo. Entonces, y solamente, como les mencionaba, si bien tenemos la tasa de emprendimiento mejor de todo el mundo, al compararlo con regiones como Norteamérica, Europa, Asia, África, pues acá, cuando analizamos los negocios establecidos, la verdad quedamos súper mal posicionados en todo el mundo, solamente hay tasas un poco más preocupantes, si se quiere, en Medio Oriente y África. Por lo tanto, lo que nosotros hemos analizado desde el sector de integración y comercio, ese es el gran desafío que tiene nuestra región, es entender cuáles son esos elementos que frenan ese crecimiento, que hacen que esa tasa de mortalidad de los emprendimientos femeninos sea tan alta. Y es por eso que nos hemos concentrado mucho en evaluarla, en entender, digamos, estas barreras y en poder subsanarlas. Muy bien, también lo comentaba Ana en sus palabras introductorias, la importancia de todo esto radica en que también las empresas lideradas por mujeres, definitivamente tenemos varios estudios que muestran que cuando logran superar esas barreras e integrarse activamente en el comercio internacional, pues son empresas definitivamente tan productivas, tan innovadoras y generan empleos tan de buena calidad como las empresas lideradas por hombres. Y también ustedes saben que cuando se aumentan los ingresos de las mujeres,
ellas tienden a invertir mucho más, ¿no es cierto?, en bienes y servicios como salud, educación, que mejoran el bienestar familiar, creando este círculo virtuoso que muchos estudios afirman que reduce la transmisión intergeneracional de la pobreza. Pero bueno, ¿qué hemos aprendido entonces de las mujeres empresarias en la región, no es cierto? No solamente con todo el material que ha formulado y que ha generado el equipo de Ana en el INTAL, sino también obviamente con nuestro trabajo operativo, como lo mencionaba Andrea, nosotros nos dedicamos a apoyar también a los gobiernos a implementar proyectos de comercio, de género, de inversión, de facilitación del comercio, pero también obviamente que hemos aprendido de todas nuestras colegas, como Lolita, como Simonetta y de otros organismos multilaterales que están trabajando activamente con nosotros en este tema. Bueno, obviamente que por la alta tasa de mortalidad que ya les comentaba que tienen los emprendimientos femeninos, pues lastimosamente la participación o la representación de las empresas lideradas por mujeres en nuestra región, pues es muy poca, es muy pobre, ¿no es cierto? Muy bien lo mencionaba también Ana, que el 14% de las MIPYMES son propiedad de una mujer. Esto según uno de los estudios más recientes también del INTAL que se ha hecho en más de 20 países de la región. Y tan solo el 11% de las empresas son lideradas por una mujer. Esto significa que el puesto de gerente principal, ¿no es cierto?, es ocupada por una mujer. Entonces, las empresas, y que también hemos aprendido, bueno, que las empresas lideradas por mujeres tienden a concentrarse en sectores intensivos en manos de obra, como el sector de salud, educación, algunos sectores de servicios sociales, en comercio minorista, mayorista, y mucho menos en la fabricación, en las manufacturas o en la fabricación como intensiva de capital. También hablaba un poco de los sectores Simonetta en su intervención. La evidencia también nos ha sugerido que las empresas lideradas por mujeres son mucho más pequeñas. Hay algunos últimos estudios que coinciden en que aproximadamente el 95% de todas las empresas lideradas por mujeres son microempresas. Aquí incluimos no solamente a las empresas con una única propietaria, sino también a todas las empresas con menos de 10 empleados. Y claramente están participando, como lo han manifestado todas nuestras colegas también, mucho menos en el comercio internacional, mucho menos en las cadenas de proveeduría. Una apenas de cada 5 empresas exportadoras son lideradas por mujeres en nuestra región. Y también a través de Conecta Américas, una iniciativa que me referiré posteriormente, quisimos indagar un poco más sobre el tema de las cadenas de proveeduría. Entonces estuvimos también haciendo un estudio en más de 22 países en donde logramos identificar que de más de 1.000 empresarias que fueron participantes de este estudio y con las cuales estuvimos conversando, entrevistándolas y tomando algunos datos de ellas, pues nos indicaron que solo el 45% de las empresas lideradas por mujeres refiere estar generando insumos para alguna empresa nacional, es decir, estar vinculada con alguna cadena de proveeduría en su mercado nacional. Aproximadamente el 28% de ellas nos manifestaron que participaban de alguna manera o que proveían insumos a alguna empresa que estaba exportando, es decir, que de alguna manera participaba en exportaciones indirectas, y tan solo un 15% estaba participando en compras públicas. También otro elemento en el que también queremos trabajar mucho más en el sector, debido a que la contratación pública, como ustedes saben, pues representa aproximadamente un 10-15% en promedio del PIB de los países y es por lo tanto una fuerza muy potente también que tienen a disposición los gobiernos para poder nivelar mucho más esta cancha de juego de nuestras mujeres empresarias. Aproximadamente en todos estos datos que les acabo de dar, la brecha con las empresas lideradas por hombres fue aproximadamente de 10 puntos porcentuales. Pero ¿cuáles son entonces esos desafíos? ¿Cuáles son esas barreras? Bueno, ustedes, digamos, a lo largo de las presentaciones hemos podido ir extrayendo varios de esos. Yo me voy a referir a algunos en particular, tal vez los más representativos o los que más nos comentan las empresarias, no siendo estos los únicos, claramente. Pero el primero de ellos obviamente tiene que ser el limitado acceso a financiamiento y a ese capital de trabajo para poder hacer crecer sus negocios. Ustedes saben que a nivel mundial, América Latina y el Caribe tiene la mayor brecha crediticia para las MIPYMES lideradas por mujeres, que se estiman aproximadamente 93.000 millones de dólares. Todos los estudios que hemos hecho y todos los estudios de nuestras agencias hermanas también multilaterales coinciden en que aproximadamente el 70% de las empresas lideradas por mujeres que han querido acceder a los servicios financieros no han podido ser
beneficiarias de créditos y les presentan muchos mayores obstáculos para poder acceder a ellos, y de hecho están financiando el crecimiento de sus emprendimientos, sus procesos de exportación con recursos propios, y ustedes saben pues que eso definitivamente pone un techo muy importante al crecimiento de sus emprendimientos. Muchas de las empresarias también nos han manifestado que lo que no existen es como unos instrumentos adecuados de acuerdo al estadio de desarrollo de sus empresas. Muchas de ellas manifiestan que tienen y que conocen que hay muchos microcréditos disponibles para empresas lideradas por mujeres, muchos elementos tal vez de capital semilla para emprender, pero no así esos instrumentos financieros que en verdad les ayuden a salir del estadio de microempresa, que les ayuden a dar como ese siguiente paso en inversiones en temas de capital, maquinaria, equipos y demás. Otro elemento muy importante, justamente que estuvimos analizando mucho en el banco a raíz de la pandemia, fue el tema de la tecnología, del uso y apropiación de la tecnología. Y ustedes saben que efectivamente el tema de la transformación digital pues dejó de ser un lujo durante la pandemia para convertirse en una herramienta de supervivencia de todas nuestras empresas en la región. La transformación digital, iniciar estos procesos son claves para aumentar la productividad de nuestras empresas, para mejorar la innovación de sus productos, sus servicios e inclusive para encontrar nuevos canales de comercialización. Hay un reciente estudio de ONU Mujeres, de hecho, que estima que en nuestra región todavía 4 de 10 mujeres no están conectadas y no pueden costear una conectividad efectiva de acceso a Internet, de disponibilidad de dispositivos, y todavía no cuentan con las habilidades básicas para un adecuado uso y apropiación de tecnología. Quisimos nosotros indagar exactamente sobre las mujeres empresarias, qué está pasando, y en estos estudios que les decía que realizamos durante la pandemia también en el BIT, encontramos que aproximadamente el 70% de las mujeres empresarias en nuestra región reportaron dificultades para poder implementar nuevas tecnologías, incluso para implementar carritos de compras, páginas web en sus empresas debido a todas las restricciones que se presentaron en la pandemia, lo que impacta, como ustedes se podrán imaginar, de una forma muy importante su productividad. De hecho, hay unos datos muy interesantes, muy recientes también del Banco Mundial, que indican que las empresas lideradas por mujeres, por varios de estos elementos que les acabo de comentar, son 11% menos productivas que las empresas lideradas por hombres. Entonces, definitivamente tenemos que hacer algo al respecto. En otro elemento, si se quiere como un poco más de habilidades soft, también ustedes saben, y todas las mujeres que me estarán escuchando seguramente se sentirán un poco relacionadas con este tema, y es la dificultad para desarrollar redes de contactos, redes de negocios para ayudarles a hacer crecer sus empresas. Las mujeres empresarias poseen redes más pequeñas que los hombres, menos profesionales, menos diversas, y tienden a recurrir mucho a sus contactos personales para poder pensar, digamos, en crecer o expandir sus negocios. En los estudios que tenemos, aproximadamente el 50% de las empresarias, una en dos empresarias, dice que también es un gran desafío el poder desarrollar estas redes de contactos y de negocios profesionales, hacer un networking adecuado, y ustedes me darán la razón, sobre todo los jóvenes que nos están escuchando hoy, de que es un elemento pues fundamental en todo, en la vida profesional, laboral y obviamente también así en la empresarial. Y finalmente hay un factor que no podemos no mencionar, y es la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados en el hogar con que cuentan, que afectan pues desproporcionadamente a las mujeres empresarias y a las mujeres trabajadoras. Varios estudios en nuestra región, en América Latina y el Caribe, indican que aproximadamente el 70% del trabajo no remunerado lo realizan nuestras mujeres empresarias. Entonces, obviamente, son unos desafíos muy importantes que tenemos muy en cuenta en el banco. Bueno, ¿qué estamos haciendo en el banco? Que es la parte un poco más interesante y la que me gustaría comentarles muy brevemente para ir cerrando. Desde el BID, especialmente, como les menciono nuevamente, desde el sector de integración y comercio, estamos trabajando como en dos grandes avenidas, si se quiere. Por una parte, primero, estamos nosotros colaborando y facilitando asistencia técnica a los gobiernos de la región en todos los 26 países de América Latina y el Caribe con los cuales trabajamos, para poder formular políticas públicas y para poder formular instrumentos de política con enfoque de género que sean efectivos
en promover ese crecimiento y en promover la internacionalización de los emprendimientos liderados por mujeres. Simplemente déjenme darles algún par de ejemplos de las cosas que hemos venido haciendo en Colombia, en América Latina, que no han sido de todas maneras muy fáciles. Pero aquí en Colombia, por ejemplo, estamos por primera vez, que aquí me refiero y también conecto con el elemento que subrayaban tanto Lolita como Simonetta, que es el tema de datos, evidencia. Ustedes saben que todo se debe, una buena política pública tiene que estar basada en evidencia, tenemos que hacer unos adecuados monitoreos y controles con datos en la mano para efectivamente demostrar, primero, de que existe una brecha de género, ¿no es cierto?, para que los gobiernos en verdad se pongan la camiseta y trabajen por cerrar entonces esas brechas de género. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Colombia? En un programa que estamos trabajando acá con el Ministerio de Comercio. Por primera vez estamos recogiendo información desagregada por género en todos los programas de acompañamiento empresarial que estamos facilitando a las MIPYMES en Colombia para cerrar sus brechas de productividad, para poder internacionalizarse. ¿Esto qué nos está permitiendo? Nos está permitiendo por primera vez tener información a nivel nacional sobre la brecha de género en términos de productividad, en términos de adopción de tecnología, de generación de empleo, de habilidades gerenciales, para que con esta evidencia en mano podamos ajustar estos programas de fortalecimiento empresarial para que ellos se adecúen a las necesidades y a las oportunidades de las empresas lideradas por mujeres. Otro programa que también, para que vean ustedes un poco las diferencias en los temas en donde y en todos ellos se pueden aplicar los temas, el enfoque de género, es en el tema de la logística. Un programa que también estamos impulsando acá en Colombia para mejorar el desempeño logístico de nuestro país. En ese programa se está aplicando la encuesta nacional logística. Este es un instrumento de recolección de información para conocer el desempeño logístico de nuestras empresas que se aplica cada 2 años. Bueno, este instrumento, y de nuevo, aquí viene el tema de los datos, este instrumento por primera vez va a empezar a recoger información desagregada por género, de forma tal que podamos tener un mejor conocimiento sobre cómo el costo logístico está afectando el desempeño de nuestras empresas lideradas por mujeres exportadoras. Y con esta evidencia en mano, poder entonces formular una serie de políticas públicas en materia de logística y facilitación del comercio que reconozcan mucho mejor esas dificultades y esos obstáculos que están teniendo nuestras mujeres exportadoras, no solamente en toda la cadena logística nacional, pero también obviamente cuando se enfrentan en las fronteras a todos los temas de exportaciones y importaciones. Un tema un poco diferente en Uruguay, para dar otro ejemplo, en un programa de préstamo que estamos trabajando con los gobiernos que busca promover las competencias digitales avanzadas de toda la población para poder atraer inversión extranjera directa al país, pues ahí nosotros estamos aplicando un enfoque de acción afirmativa para promover la participación de las mujeres en estos programas de formación, exonerándolas del pago de la matrícula en una industria en donde el 80% tanto de los en la educación, digamos, como en los lugares de trabajo está ocupada por varones. Ese digamos que es como un brazo, una avenida del trabajo, ¿no es cierto? Trabajar, brindar asistencia técnica directamente a los gobiernos para empezar a recoger información desagregada por género, sensibilizar sobre las brechas de género y formular política pública o instrumentos de política pública efectivos en la promoción del crecimiento y la internacionalización de nuestras empresarias. Pero por el otro lado, otra avenida es en donde quisimos trabajar directamente y ofrecer bienes y servicios directamente a las mujeres emprendedoras en esta región, y esto lo hacemos a través de nuestra iniciativa Mujeres Conecta Américas. Mujeres Conecta Américas es un bien público regional que ha creado el BID desde el 2016 con varios aliados muy importantes del sector privado. Esta es una plataforma empresarial que lo que busca es precisamente conectar a todas las mujeres empresarias con diferentes oportunidades de negocio y al mismo tiempo ofrecerles herramientas innovadoras para que puedan mejorar la gestión de sus empresas. Mujeres Conecta Américas actualmente tiene más de 180,000 empresarias registradas de toda América Latina y el Caribe y también de otros países que se encuentran fortaleciendo sus redes de contacto, haciendo networking en línea, participando en todos los trainings especializados que tenemos allá,
desde cómo hacer tu plan de negocios, temas de marketing internacional, logística, la ruta exportadora para las empresas. Y también, obviamente, estamos trabajando muy fuertemente con el sector privado, con el mismo BID y con los gobiernos para que todas las oportunidades de proveeduría se puedan postear en nuestra plataforma y las mujeres tengan un acceso mucho más transparente, ágil y rápido a estas oportunidades de proveeduría y puedan postularse directamente a través de esta plataforma. Y en el marco de toda esta iniciativa estamos desarrollando unos programas de extensionismo tecnológico, de asistencia técnica muy personalizada en 3 ejes principales: transformación digital, acceso a financiamiento y desarrollo de proveedores, para dar un poco respuesta, ¿no es cierto?, a estas barreras que les describí previamente. En la convocatoria de transformación digital tuvimos más de 330 empresarias beneficiadas. Esta cerró hace poco, pero obviamente hay que estar muy pendiente de las próximas convocatorias, en donde estamos justamente buscando cómo logramos que las empresarias hagan un adecuado uso y adopción de tecnologías para la optimización de sus procesos productivos, para explorar nuevos canales de comercialización, como es el e-commerce, para mejorar la gestión de sus recursos financieros, humanos, sus relaciones con clientes y proveedores y demás. En este momento se encuentra abierto el programa de desarrollo de proveedores, al cual que si las mujeres empresarias que están aquí participando las invito a que se postulen. Hay ya más de 1.400 mujeres empresarias registradas en este programa, en donde queremos en verdad apoyar a las empresarias a que produzcan más, produzcan mejor y produzcan con mucha mayor calidad, para que tengan en verdad oportunidades para vincularse pues en estas cadenas de proveeduría mucho más demandantes y puedan ser beneficiarias, digamos, de todos los beneficios de participar en estas cadenas globales de valor. Y posteriormente estaremos lanzando también, esperamos que para el próximo año, este programa para mejorar la estructura y la gestión financiera de los emprendimientos liderados por mujeres. Queremos enseñarles a mejorar la gestión financiera, evaluar diferentes fuentes de financiamiento, cómo elaborar un sólido business case también para presentar y para acceder a financiamiento. Estamos trabajando, obviamente esto no lo podemos hacer solo, estamos trabajando con un gran grupo también de empresas del sector privado comprometidas con la equidad de género, por ejemplo, con Mastercard, con Visa, con Meta, con Accenture, con Coca-Cola. Son algunas apenas de los nombres de las empresas que se han comprometido con el banco y que están trabajando con nosotros para fomentar el empoderamiento económico de las mujeres en la región. Voy a parar por ahí, son muchas más herramientas que tiene la plataforma, pero lo que quiero hacer es invitarlos a todos ustedes para que participen en ella, para que se registren en conectamericas.com/mujeres y para que podamos trabajar juntos, la verdad, tantos hombres como mujeres, por el bienestar, por la prosperidad y por un mayor crecimiento de todas nuestras MIPYMES en la región. Voy a parar por ahí, Andrea, si te parece, para también dar el espacio de las preguntas de Simonetta. Sé que ya estamos un poquito pasado de tiempo, pero no quería dejar, obviamente, de agradecerte a ti, a Ana y a Lolita y a Simonetta también por esta invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Ale, por haber resumido. La verdad es que yo también me quedé asombrada de todo lo que se hace. Me quedé y entendiendo muy bien cómo se conectan todos los puntos, ¿no? Analizando las brechas, viendo qué soluciones se les puede dar y cómo es el trabajo del BID. Bueno, te felicito, agradezco mucho tu participación, te dejamos libre, sabemos que tenés un tiempo bastante complicado el día de hoy. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir con una pregunta para Simonetta. Les aviso que también yo estuve Claro poniendo que los links en el chat sobre las cosas que fue mencionando Alejandra, pero de todos modos me pueden preguntar por mail, voy a dejar mi mail, siempre respondo todas las dudas de las personas porque quedan interesadas con los estudios, con las plataformas y con todas las iniciativas que tiene el BID. Así que muchas gracias, Alejandra. Hasta luego. Bueno, Simonetta, no sé si estás por ahí, si estás preparada para las preguntas que te hicieron. Vamos a ir dando un cierre. Tuvimos Claro. algunas preguntas del público que están interesados en tu presentación y voy a tratar de resumirlas y hacerlas entrar en una o dos para que no se nos extienda demasiado el tiempo. Les agradecemos mucho a las personas que están conectadas y escuchándonos hace casi 2 horas, ¿no? Porque pasó bastante tiempo. Así que bueno, la primera pregunta es, vos tenés mucha experiencia en este campo de la política comercial, venís hace años trabajando en esto en un organismo internacional y queremos saber cómo ves los avances que se dan en la sociedad
y si tienen consonancia, van en sincronía con los avances que se dan, por ejemplo, en lo que son acuerdos de comercio. Si hay alguna sincronía en ese tema, o son temas que van por separados. ¿Cómo es esta escucha a los países que ustedes hacen desde la UNCAD? Yo creo que hay países que de verdad tienen un grande interés a avanzar con el tema de género y hacer un link también con el tema comercio. E, por ejemplo, en el Informal Working Group on Trade and Gender de la OMC, los países de América Latina son de verdad los que son más activos, que comparten experiencia, etcétera. Entonces, me parece que esto interés entre comercio y género refleja también un interés en la sociedad. Y, por ejemplo, Chile va a presentar su política de foreign trade, de asuntos exteriores feminista. Lo va a presentar el viernes en la próxima reunión del Informal Working Group on Trade and Gender. Entonces, me parece que países que tienen un gran interés para adelantar la posición de las mujeres están buscando varios caminos y uno de los caminos que están buscando es lo de conectar el empoderamiento económico de las mujeres con el comercio. Muy interesante. A veces sucede que los organismos van marcando un poco el camino y a veces sucede que las sociedades van marcando. Lo bueno es cuando puede haber una convergencia, ¿verdad? Sí. Otra pregunta que tenemos es, si vos, con toda la experiencia que vos tenés, tendrías que pedir un deseo, es decir, ¿qué necesita la política comercial en este momento para avanzar a nivel internacional? ¿Qué podrías pedir? Dos cosas. Una Mm, sería de tener de verdad más datos. Así que para los países que quieren de verdad hacer políticas buenas para las mujeres, que lo tengan y para lo que un poco lo están diciendo como una excusa que no tenemos dado, entonces no podemos ir adelante, que esta excusa no exista más. mm. Y la segunda cosa sería de un poco de pasar mm, un poco a más hechos, más que todo esta buena voluntad, este deseo de mejorar la situación de las mujeres se concretice también en algo muy práctico que entonces un ser más activo, no solamente con buenas declaraciones, pero con hechos que siguen las buenas intenciones. Y si me permite, Andrea, esto que a Sí. veces es la sociedad civil que empuja, a veces el contrario. En el caso, por ejemplo, de Mercosur, la parte sobre mujeres en el acuerdo Mercosur fue integrada en un momento non a partir da quando il Mercosur entró en vigor, pero en un momento más tarde, porque fue la sociedad civil que dijo cómo es posible que hay este acuerdo y no hay nada que se refiera a la situación de las mujeres y a mejorar la perspectiva de las mujeres. Entonces fue un caso en el cual la sociedad civil tuvo una contribución muy importante y muy exitosa. Claro. Bueno, muchas gracias por responder. La verdad que tu palabra tiene mucho valor, dada tu vasta carrera y tu experiencia, Simonetta. Recibimos muchas preguntas que se fueron respondiendo conforme ustedes hablaron. Esto, por ejemplo, si era necesario tener más mujeres en los comités. Obviamente la respuesta es sí, por cómo esto ayuda, cómo esto apoya tener representación de las mujeres en otros cargos, en cargos más altos, cómo va moviendo y empujando hacia adelante este avance, ¿no? Esta inclusión verdadera. Te agradecemos.